Es curioso, ¿no? Pero el único grupo de rock que fui a ver no hace mucho, yo sé que ustedes me están mirando en televisión y dice, vos fuiste a ver un grupo de rock. Sí, fui a ver a Catupecu Machu y me gustó tanto Catupecu Machu. Primero cuando llegué me dijeron, señor, el geriátrico es al lado. Pasado eso, que entré, disfruté enormemente con Catupecu Machu, tanto que escribí una nota en el diario La Nación hace tiempo. Bueno, comenzamos nuestra agenda con Catupecu Machu, que se presenta para festejar sus 20 años, tampoco son unas criaturas, en la trastienda, Balcarce 476. Ahí está Fernando Ruiz Díaz, el creador del grupo, ¿no es cierto?, junto con Gabriel, pero bueno, como todos saben, Gabriel tuvo un accidente terrible y bueno, no, obviamente no está en el grupo, pero el grupo tiene una potencia en lo que hace, tiene una potencia que se traslada siempre para mí a los cuerpos de los que bailan, ¿no? Yo digo que el rock tiene una poesía de los cuerpos, tiene algo muy teatral. El día que el teatro tenga algo de la potencia que tiene el rock, vamos a tener mucho, pero mucho más público del que ya tenemos. Y ahí digo tenemos porque ustedes saben que yo me siento parte siempre del teatro. Escuchemos a Catupecu, aunque sea un instante. Y de Catupecu Machu nos vamos al erotismo de la seducción fatal. No sé por qué cuando vi esta muestra, sí sé por qué, ¿cómo no voy a saber por qué? Me acordé del libro de Joel Bataille, el erotismo, que es un libro verdaderamente extraordinario. Fíjense las imágenes. Esto tiene que ver con el siglo XIX. Son 65 obras de pintura, escultura, grabado, fotografías, impresos. Vamos al cine y ahora no sé qué decir. A ver, ¿qué digo? Adiós al lenguaje de Jean-Luc Godard. ¿Qué digo de la película? Lo primero que digo es que es una no película. No es una película, es una no película. También digo con cierto coraje, porque cómo no admirar a Godard, que es un ejercicio para cinéfilos, más que para el público. Ahora usted me dirá, bueno, pero hay un público que le puede gustar mucho, sí, por supuesto. No tengo ninguna duda, pero no podríamos nunca, como nada de lo que hace o lo que ha hecho Godard a lo largo de la vida, decir que es una película convencional, más bien todo lo contrario. Vamos al teatro con nuestro querido amigo Tito Cosa y Final del Juicio, que va a reestrenarse en enero en el Teatro del Pueblo. Se va a reestrenar, dirigido por Jorge Graciosi. José María López, muy buen trabajo José María López. Juan Manuel Romero, haciendo dos personajes que tienen que ver con un juicio quizás final, con el pecado, ¿no? Uno dice, siglo XXI hablando de pecado. Bueno, pero es Tito Cosa, y Tito Cosa lo hace muy, muy bien, así que a ver esta última obra de nuestro amigo Tito Cosa. Y ya mismo voy a saludar a Samantha Schweblin. Samantha, esto no es Guadalajara. Claramente. Claramente. Uno se sorprende tan bien cuando lee Distancia al Rescate, no solo porque es una excelente novela, sino porque te está acompañando el lector, ¿no? Que el lector apueste por una novela que apunta a la excelencia, por un mundo como el mundo que construís vos, que no es un mundo sencillo, porque el mundo de David, de Carla, de Nina, es muy compleja, porque hay algo siniestro, incluso en la trama y en la escritura, ¿no es cierto? Pero qué lugar importante que ocupás, ¿no? Siendo tan joven y con un idiolecto, con una idea de la escritura tan potente. Pero te escucho, ¿cómo nace Distancia de Rescate? Nace en realidad de un cuento. Estaba terminando un nuevo libro de cuentos y tenía un cuento que no funcionaba, que no podía terminar de entender la fórmula con la que iba a contar este cuento. Y creo que a mi cabeza de cuentista, porque es el género en el que yo me sentía cómoda, le llevó mucho tiempo darse cuenta que era un problema de longitud, que era una historia que no se podía contar en 10 páginas, que necesitaba 130 páginas más por lo menos, ¿no? También porque es una historia muy introspectiva, ¿no? donde la búsqueda de un punto específico, claro, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Eso
es una doble búsqueda porque por un lado es algo que se pregunta al personaje porque tienen que encontrar un momento específico en la historia que lo cambia todo, pero a la vez fue una especie de mantra para mí en la escritura, ¿no? Como en esta primera prueba de contar algo a largo plazo. Para mí es muy importante la atención en cualquier texto. Y era algo que me preocupaba porque no sabía si podía mantenerla 10, 15 páginas como yo, digamos, estaba acostumbrada. Entonces era como una... Bueno, ¿qué es lo importante? Preguntaba al personaje y me preguntaba a mí misma, ¿no? ¿Qué es lo importante cuando uno cuenta una historia? ¿Qué es lo que vale ser dicho o no? Pensaba en que uno siempre, no uno, pero siempre el campo se idealiza, ¿no? El lugar bucólico, ¿no es cierto? El paisaje, el aire puro, ¿no? Respirar aire puro, me voy al campo a respirar aire puro. Aquí el campo es el lugar de lo siniestro, Sí. Es un desplazamiento impresionante. Y también pensaba en el cuerpo de David, que a mí me impacta mucho ese cuerpo que está ahí presente todo el tiempo también como para decirnos algo, ¿no es cierto? Sí, 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 ¿Qué podemos decir del campo y del cuerpo de David? Sí, lo que pasa es que ahí hay un tema bien interesante. Bueno, hablando de Guadalajara, el libro se presentó en México y había un montón de características del libro que los mexicanos, que no tienen el problema que tenemos los argentinos en nuestro campo, del glifosato y los agroquímicos, asociaban un montón de características del libro como fantásticas, cuando en realidad, pensando en el cuerpo de David, son cosas que suceden ahora en el campo argentino, o sea, malformaciones, problemas en la piel, cáncer, abortos espontáneos. Bueno. Hay una frase que dice que aquí casi ningún chico nace bien. Claro, es que es así de tremendo, ¿no? Pero como una sociedad que no está tan relacionada con todo esto, o alguien que no está al tanto, lo relaciona con literatura fantástica, cuando es algo que de verdad está pasando, ¿no? Y todo eso lo carga David en su propio cuerpo. Es decir, que el campo se convierte en un lugar peligroso, siniestro, Es raro, donde puede pasar peligroso, cualquier cosa. siniestro y a la vez perfecto, ¿no? Como nos pasa ahora a veces que vamos a comprar tomate y son todos los tomates iguales, ¿no? Me parece que por primera vez en la historia uno empieza a asociar la belleza con algo dudoso, ¿no? Los lustran, ¿no? Los tomates. Sí. Este Están tomate no impecables, parece, de verdad. verdaderamente impecable. La distancia de rescate. ¿Cómo la podemos medir a la distancia de rescate? ¿Hasta qué minuto te puedo rescatar y te puedo salvar? Sí, la distancia de rescate es, digamos, el tiempo que le llevaría a un padre rescatar a su hijo si en este mismo momento se cae a la pileta o se quema o le pasa algo, ¿no? Y me gusta pensar la distancia de rescate como un hilo muy fino, como el hilo de pescar, que es transparente, liviano, de lejos no se ve, pero mal enroscado podría matarte, ¿no? Y un poco de eso va la historia. ¿Y Carla y Nina? Carla y Nina. ¿Carla y Nina? ¿Por qué Carla y Nina? Tienes razón. ¿Por qué Carla y Nina? Es verdad, es verdad. Es verdad. Sí, es que hay algo también, y es que me parece que cuando uno está obligado a calcular, y creo que uno instintivamente lo hace, la distancia de rescate, también está expuesto a pensar constantemente en la peor de las opciones todo el tiempo, ¿no? Como si la vida fuera una seguidilla de fatalidades, ¿no? Todo el tiempo podría estar a punto de pasar lo peor, ¿no? Y es un poco lo que hace Amanda con Nina, ¿no? Ahora, vos fíjate que nunca uno se mete en el clima a través del lenguaje, y no vamos a contar la novela, obviamente, además no se podría contar esta novela. Y sobre el final todo empieza a tener un sentido, pero hasta llegar a esas últimas páginas hay una tensión narrativa casi, te diría, por momentos insoportable, ¿no? También para el lector, porque no tiene muy claro el lector qué es lo que está pasando, qué va a ocurrir. Hay algo de tus cuentos de Pájaros en la boca, ¿no? Tu libro, ¿no? Donde de pronto hay algo que está por ocurrir, pero que está en la atmósfera. Me parece que vos construís atmósferas de manera admirable. ¿Eso es un poco tu literatura, construir esas atmósferas? Puede ser. Me gusta la tensión, me gusta esa sensación de inminencia, ¿no? Que nunca termina de confirmarse. Uno parece estar al borde de un abismo que todavía te permite dar un pasito más, eso es. Bueno, Borges decía que la belleza era eso. Borges decía que la belleza es algo que se va a revelar de manera inminente y no se revela. Y no se revela. Y además, la promesa
de esa revelación, ¿no? O sea, eso también es bien interesante y creo que la tensión está muy asociada a eso. La promesa cuando uno se asoma a un texto de que uno va a entender algún tipo de verdad nueva o va a hacer algún descubrimiento nuevo, ¿no? Yo siento que no te pareces a nadie. ¿Vos qué pensás? Bueno, lo tomo como un halago. Sí, por eso digo, ¿qué pensás de una literatura No sé. como la tuya? Creo que, por lo menos con mis lecturas, hice un cruce entre algunos temas muy latinoamericanos, muy nuestros, y una escritura muy norteamericana. Digamos que creo que son además mis dos grandes amores. Yo me enamoré de la literatura leyendo a los latinoamericanos y creo que aprendí a escribir leyendo a los norteamericanos. Y ahí hice un cruce extraño porque los norteamericanos, o los norteamericanos que a mí me interesan, pienso en Flannery O'Connor, en Cheever, en Carver. O sea, trabajan un realismo que no es el realismo que a mí me interesa, pero algo en su escritura, en su manera de potenciar las ideas, tiene una precisión muy exquisita, eso me gusta mucho. Estoy sentada a 10 centímetros de mi hija, David, no hay distancia rescate, ¿no? La distancia se alarga, se achica. Después hay otra en la página 22, ¿no? Ahora mismo estoy calculando cuánto tardaría en salir corriendo del coche y llegar hasta Nina si ella corriera de pronto hasta la pileta y se tirara. Lo llamo distancia rescate, es decir, varía la distancia rescate, varía, ¿no es cierto? María. Te felicito por Distancia Rescate, es excelente. Gracias, Muchas gracias. Samantha Schweblin, no deje de leerla. Punto, no me lo discuta. No deje de leerla, es extraordinaria. Distancia de Rescate, su último libro. Enseguida regresamos.